Hay muy pocos Stradivarius. Nada más quedan como 40 o 50. Buenas noches, ya estamos grabando para nuestro Cineforum de la película de hoy. Le damos la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Luego del diferido la semana pasada, que fue un evento culposo, totalmente mío, hoy vamos a hablar de una de las películas más fuertes o impactantes que hay, y dos, de uno de los directores de directores. En un momento, el mismo Orson Welles reconoce que Stanley Kubrick iba a ser todo un nuevo paradigma en el cine, ¿no? Kubrick, que es mi director preferido, de todo lo que yo conozco así un poco a fondo, es, dentro de los directores, un director de culto, y dentro de su filmografía, esta película es una película de culto, ¿no? Cualquiera pudiera minimizarla o ningunizarla con el hecho de la violencia, pero habría que entender a Kubrick para entender a La Naranja Mecánica y todos sus planteamientos en P mayúscula, ¿no? Es una película que está basada en un libro, primero, una novela de un escritor, Blooms, y pertenece en la cinematografía de Kubrick. Hay dos periodos. Un periodo es el periodo clásico o blanco y negro, y una segunda etapa de su filmografía, que es la etapa renovadora o la etapa del color, ¿no? Kubrick es uno de los directores de cine de los cuales se han escrito más cantidad de libros. Hay libros por pipao sobre su obra. Es un director ampliamente criticado o alabado por los actores. Es un director muy taquillero, con gran, en su momento, fortaleza económica. Es judío, hijo de una pareja de judíos practicantes, aunque a él nunca le inculcaron la religión. Es un personaje que hoy me estaban relajando a mí, Julio y Jennifer, porque yo estaba medio compulsivo y medio obsesivo. Es un personaje obsesivo y compulsivo. Kubrick tenía fama de metódico, perfeccionista, tipo muy concentrado, digamos, ¿no? Entonces, es un tipo del cual pudiéramos hablar de él toda la noche y no de la película, pero la película, que es esta, se llama La Naranja Mecánica, en particular, es dentro de su periodo de color, junto a 2001, Odisea del Espacio, La Naranja Mecánica, Barry Lyndon, The Shining o El Resplandor, que para mí es una película sí, por todo el mundo, sí, tipo obligatorio. Tenemos Full Metal Jacket y su última película filmada, no terminada, que era Eyes Wide Shut. Es una película que él filmó, murió y le encargaron a otro director el final de la película, ¿no? La Naranja Mecánica es una película filmada en el 1965, 1966, utópica,
porque está ambientada en el 1995-1998. Es una película que nos trae un ambiente escrito de algo que se llama la ultraviolencia en un futuro distópico. Trata mucho sobre el tema de los grupos, pero hoy hablando con Jennifer, yo creo que Kubrick es una película que trata acerca del poder, el uso del poder y el abuso del poder, ¿no? Hablábamos de otra, Jennifer y yo, pero yo creo que La Naranja Mecánica ya empieza a tratar este tema, ¿no? Es una película que habla también de los tratamientos y del control de la voluntad. Yo diría que es una película que intenta describir la mentalidad de un psicópata, ¿no? Cómo un psicópata mira el mundo y cuáles son sus relaciones de afecto, tanto de él como de su grupo, como de las personas que lo rodean alrededor de él, ¿no? Porque al final de la película uno no sabe muy bien si el psicópata es él o el psicópata es el político que lo somete al tratamiento, ¿no? Esta película es muy compleja y muy complicada hablar de ella linealmente, ¿no? Digamos que su protagonista es una persona que gusta del sexo, de la ultraviolencia, de algo que puede ser llamado hoy en día como un neonazismo, de este grupo que se viste de blanco, que usa un bombín. A mí me acuerda mucho a aquellos que les gusta la música, a todo lo que tiene que ver con Pink Floyd y The Wall, toda esta experiencia londinense de los 60, pero también tiene que ver mucho con los tratamientos psicológicos para reformular a la persona. Tiene que ver con el uso de los políticos de esto y todo lo que tiene que ver con el sexo. Es una película complicadísima, ¿no? De entender. Y probablemente difícil de terminar. No me extrañaría que en el grupo haya mucha gente que la haya visto y no la haya concluido. Benaguare me lo comentó. Pero en su momento es una película incómoda, ¿no? Desde la escena de violación hasta la escena de violencia última, ¿no? Muy misógena, digamos, y muy pop en su cultura estética, ¿no? Pero tiene un manejo estético. Si ustedes se fijan, hay muchos planos simétricos, hay muchos planos de enfoque de primer plano, hay muchos planos de colores, de estos colores pop de moda en el 65. A mí me acuerdo un poco a Barbarella, para quien hayan visto Barbarella, ¿no? Con esta estética del plástico, del sexismo, de los muebles de fibra de vidrio, un poco de la... Quienes conocen un poco de arte y arquitectura, es un poco Archigram. Archigram era un grupo arquitectónico que decía cómo íbamos a vivir en el año 2000, desde el 60. Un poco de los IMSS también, con el mobiliario. Un poco de la cultura pop de los colores blancos, el plástico. Hay muchas cosas, ¿no? Esa casa donde está el escritor con su IBM eléctrica, los muebles de fibra de vidrio, las plataformas, ella está vestida con un mono, su cuarto con una bocina multi-speaker, con unos cassettes pequeños. Kubrick fue un innovador, fue la primera persona que usó el vídeo para filmar. Él filmaba con una cámara y filmaba en video
y fue la primera persona que fue a ver monitores para chequear lo filmado o la escena. Kubrick usaba una cosa o decía que había una película del plato, una película del guión y una película de la postproducción. Y era un tipo tan metódico que iba recogiendo los recortes y los guardaba en su habitación, en un closet, y antes de poner la película en escena, quemaba todos los recortes para que no hubiera una postproducción de la película y las películas no se pudieran modificar. Era un tipo muy metódico, donde unos artistas enseñan o dicen que lo volvió loco y otro dice que logró las mejores actuaciones, ¿no? Por ejemplo, en I Was Shot dice que el divorcio de Nicole Kidman y de Tom Cruise fue porque Kubrick se le metió en la cabeza a los dos y los volvió locos. O le enseñó un lado oscuro de los dos que ellos dos desconocían. Lo cual es muy posible, ¿no? Entonces, abriendo un poco estos paralelismo, hay unas referencias enormes en La Naranja Mecánica a casi todos los directores anteriores, ¿no? Él es un tipo que trae a cualidad, que es un monstruo, que es El Resplandor, con una música que es Tubular Bells. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un músico inglés que se llamaba Mike Oldfield, que era un genio de la música pop de los años 70 y 60 en Inglaterra. Yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella canción que era que fue muy famosa, que Tubular Bells es como una repetición infinita de una secuencia hecha en sintetizadores. Kubrick era un estudioso de la música, él mismo. Kubrick tenía 3 hobbies: la fotografía, la música y el ajedrez. Fue un niño con una inteligencia más alta de lo normal, aunque fue un estudiante desastroso. Él, pero su inteligencia era muy alta. Y en este periodo de color, la única película que yo he visto que cogea un poco es la de Byron, que es una película muy rara, muy rara, pero muy psicológica, ¿no? Hay que verla casi con un libro al lado. Pero esa película es un hito de la cinematografía por las técnicas usadas en las cámaras. En El Resplandor, él usó mucho lo que se llamaba el Steadicam, que era la cámara que se cuelgan los fotógrafos y logran hacer unos planos que la cámara no vibra ni se mueve, ¿no? En esta de La Naranja Mecánica, una de las cosas que impresiona es el uso indiscriminado de la violencia, ¿no? La violencia no está camuflajeada, sino que está enseñada y demostrada como mecanismo del ser humano. Él y el escritor tuvieron un idilio, aunque al final acabaron un poco medio peleados, ¿no? Porque el escritor, que era un católico practicante, tuvo que dedicarse a defender la película y a defender su libro como medio de expiación, ¿no? Entonces ellos dos acabaron muy incómodos uno con lo otro, lo cual para Kubrick era muy normal el acabar un poco peleado, ¿no? Una película muy buena es Strange Lover,
Strange Love de él. Y en esta película hay un cambio de la mentalidad de Kubrick muy fuerte. Él es el autor de Spartacus, no sé si ustedes se acuerdan, que fue una película que fue la primera película que subió a Kubrick un poco de nivel, ¿no? Esta película. Entonces, yo voy a leer su filmografía de Kubrick para dar un poco de soporte a esta película y un par de párrafos de Kubrick. Es un tipo que escribió mucho y explicó mucho de cómo él hacía la película, ¿no? Él decía que la postproducción es donde realmente las películas cogen la fuerza, ¿no? Es donde el director tiene la capacidad de combinar planos y secuencias y cambiar la historia que los actores y los camarógrafos veían en el plato, ¿no? Y él decía que ahí era donde el director tenía el control y creaba las secuencias y la fragmentación. Era un tema porque a los directores, a los actores, cuando veían la película terminada, le daba un poco como de un susto, ¿no? De lo que él había sido capaz de enhebrar en esa postproducción. Y él decía que la mejor trama es aquella que no tiene trama. Prefiero un comienzo tranquilo y que se va metiendo en los espectadores y que lo va envolviendo de tal forma que pueden apreciar las notas de gracia y los tonos suaves, para que no tengan que ser golpeados con giros en la trama o con mis herramientas del suspense. Él era una persona que se iba mostrando muy impaciente con sus colaboradores, ¿no? Él metía un ritmo muy fuerte a los personajes que lo seguían, ¿no? Y él era muy hermético. Él no iba contando de las cosas que iba haciendo. Dice su colaborador que él era el judío que se odiaba a sí mismo como judío. Gustav Hasford lo describió como una tijera que se te mete por el oído y que te corta el cerebro hasta que sale por el otro. Herr, ustedes saben quién es Herr. Herr es el mayor, ¿cómo que se llama? Autobiógrafo. ¿Cómo se llama esa palabra? El autobiógrafo por excelencia de Kubrick. Decía que cada vez recibía durante una película de 3 a 30 llamadas de Kubrick. Y él decía que si este tipo no se cansaba de él mismo, que si él no se llegaba a odiar él mismo. Entonces, con esta introducción, para ir hablando de ella, que no nos cansemos, ya que somos muy pocos y podemos tener mucha participación. Pero las personas que llegaron a conocer a Kubrick en su misma intimidad dicen que él era un jugador de ajedrez y que era un gran manipulador y que tenía una concepción muy rigurosa del arte, ¿no? Yo creo que esta película hoy podemos hablar de ella ampliamente, que es una película que nos muestra quizás una violencia sin filtro y una actuación del hombre donde hay poco pudor y poco candor. Es la palabra candor, el que se dice. Para aquellos que no lo saben, está narrada en un idioma inventado que está mezclado entre ruso,
eslavo, inglés, y es un idioma que se puso de moda en ese momento. Es un idioma muy complejo que Kubrick quería. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en los años 50 y 40 se puso de moda el esperanto. Y esto es como otro idioma que Kubrick quería como impulsar, ¿no? Que tiene su propio nombre y tiene sus propios conjugaciones. Ellos aparecen en la película bebiendo leche en varios momentos. Esta leche está mezclada con una droga y en Estados Unidos es un símbolo del Ku Klux Klan. Los Ku Klux Klansistas beben leche porque dicen que los blancos digieren la leche y que los negros no digieren la leche. Si tú entras en un bar en Estados Unidos y hay un personaje muy blanco que pide un vaso de leche, es como una señal o un símbolo de que él pertenece al Ku Klux Klan. En Estados Unidos es una manera como las personas del Ku Klux Klan, cuando entran en un restaurante, en un bar, se identifican entre ellos. Y en la película está tomado la leche con anfetamina que ellos bebían antes de salir a sus noches de éxtasis de la violencia. Para mí es una película premonitoria, quizás, de todo aquello que es el post-punk en las ciudades actuales y este neofascismo que hay ahora mismo y la violencia que hay en las redes sociales, en el mismo internet y en demás. Entonces, veo algunas caras que están locas por participar y hablar. Y entonces vamos a dar paso. Puede ser democráticamente o dedocráticamente, según queramos hoy, que somos muy pocos. Creo que Jennifer tiene algunos apuntes que quiere compartir. Ella me lo había dicho en la intimidad. Vamos a darle paso a Jennifer para que desarrolle. Muchísimas gracias, señor Ricardo, qué amable. Sí, realmente yo quería compartir primero una parte de la película y una parte del director. Voy a comenzar con lo que tiene que ver con el director. Ciertamente, Ricardo mencionaba los epítetos con los que ha sido calificado por personas cercanas al señor Kubrick. Realmente con mucha regularidad, él lo describía como una persona fría, como una persona que no era humano, que se alejaba de las personas y se entendía que sus actitudes tenían que ver con cierta neurosis. Él también era hipocondríaco, las personas entendían que era paranoico. El tema de su tacañería era algo extraordinario, todo el mundo hablaba de que era una persona extraordinariamente tacaña. También lo definen como una persona excéntrica, solitaria, misántropo, loco, autócrata, frío, arrogante, y según algunos estudiosos, si hubiese sido en épocas actuales, quizás se hubiese podido hacer un diagnóstico de un síndrome de Asperger o algún trastorno del espectro autista, precisamente por la personalidad del señor Kubrick. Quería resaltar con relación a este director y a muchos otros también, el tema de la violencia física y la violencia psicológica que ejercen en algunos directores sobre sus actores. En el caso de Kubrick, él ejercía esa violencia con las mujeres y también ejerció la violencia con Alex, que fue el personaje protagónico. Ese actor tuvo varias crisis de pánico durante el desarrollo de la película, cuando principalmente tenía que filmar la escena donde le abrían totalmente el ojo. Él hizo varias crisis de pánico y en una de esas crisis en particular se le rayó la córnea. Y aún así continuaban rodando la película,
porque él llevaba a los actores a un extremo donde el cansancio, donde ya realmente la voluntad se le había ido. Eso mismo pasó con la actriz Shelley Duvall, la de la película The Shining. Él le hizo repetir una escena 147 veces, que eso es prácticamente para volver loco a una persona. Ella realmente sufrió también ataques de pánico durante las actuaciones, se quejaba muchísimo. El mismo Jack Nicholson llegó a quejarse con relación al trato que él le daba a la actriz. Y realmente lo que él decía era, y es penoso que hayan otros directores que hayan pensado lo mismo, él lo que decía es que principalmente a las mujeres había que presionarlas. ¿Por qué? Porque así podían dar un buen papel. O sea, mientras el hombre podía actuar de manera normal, a las mujeres había que presionarlas y llevarlas a su último nivel de desesperación, provocarles ataques de pánico incluso, o provocarle cualquier situación de salud, porque de esa manera podían hacer una mejor actuación. En el caso, y me permito también citar a Hitchcock, Hitchcock tuvo sabemos que él era una persona obsesiva, al igual, y Hitchcock tuvo situaciones con la actriz de la película Los pájaros, al nivel de que la escena donde ella está trancada en una habitación que está lleno de pájaros, no le dijeron que los pájaros eran reales. Y ella estuvo trancada durante 7 días, tuvo que hacer tomas, haciendo esa película con esa habitación llena de pájaros, y en un momento por poco pierde el ojo. Tuvieron que buscar un psicólogo porque la mujer no estaba bien, y él dijo que no iba a parar la filmación, y lo que le dijo el psicólogo es, bueno, pues tú la vas a matar. También tenemos el caso del director Adrian Lane, que fue el que hizo la película 9 semanas y media, que es la famosa película con Kim Basinger. Esa película, inclusive en el día de hoy salió un artículo en el periódico El País acerca de las experiencias de Kim Basinger grabando esa película. Ella dice que cuando ella fue a hacer el casting, ella salió del casting llorando a su casa, llamó a su manager y le dijo que ni loco iba a trabajar en una película con ese señor, que ella se sintió totalmente humillada, pero cuando llegó a su casa se encontró con un ramo de 24 flores que se la mandaba el director y se la mandaba el protagonista de la película. Y después de ahí fue una tortura total. El director habló con el actor con el propósito de que él nunca le dirigiera la palabra, que él la tratara de manera violenta. Él no se bañaba cuando tenían las escenas de sexo para que ella se sintiera incómoda grabándolas, y las escenas son bastante fuertes. Cuando se iba a terminar la película, ellos necesitaban que ella se sintiera humillada, y el tipo le dio una bofetada real antes de la grabación. Entonces, vemos hasta dónde llegan ciertos directores para forzar una actuación que le hace daño realmente a los actores. También ese caso lo vimos con Amy Adams, una actriz que le encanta al señor Ricardo, la pelirroja que nosotros hemos visto en un par de películas. Amy Adams en la película American Hustle también fue acosada por el director. Amy dice que el director le hablaba mal, le faltaba el respeto, la humillaba, que ella lloraba todos los días en el set, y que esa película también participó Jennifer Lawrence, y ella dijo que Jennifer no lloraba porque Jennifer no le daba mente a nada, pero que ella sentía la humillación que él tenía hacia las mujeres. Que hubo un momento que Christian Bale, que era parte del elenco también, le encaró al director y le dijo que tú te estás pasando, le estás haciendo daño. Entonces, también, obviamente, una de las películas más famosas, precisamente por el tema de los directores y su confabulación con el actor masculino, es la película El último tango en París, donde a la pobre María Schneider no se le explicó y no estaba en su contrato esa escena famosa en el que le utilizan mantequilla, y prácticamente fue una violación que hicieron con ella. Entonces, lamentablemente vemos que principalmente en los años de los 60, 70, 80, y lamentablemente ahora mismo, porque tenemos el tema del Me Too, que ha salido a relucir, y ahí hemos visto el tema de los acosos, que no solamente tiene que ver físicos y psicológicos, sino también sexuales. Entonces, realmente en la industria del cine eso es algo que sucede con mucha regularidad, y no solamente en Hollywood, sino en todas partes. Entonces, esos eran los aspectos que quería citar, porque hay veces que la carrera de actor es una carrera de riesgo.
uno piensa que es más fácil, pero realmente es una carrera de riesgo. Sin querer extenderme demasiado, me gustaría compartir algunos aspectos que fui apuntando de la película. Pienso que la película obviamente es una película perturbadora, es irreverente, satiriza aspectos religiosos porque tenemos que uno de sus principales personajes cita textos de la Biblia, como que es en el caso de Alex. Entonces siento que ahí hay un tema de crítica, sátira o lo que fuese. Se esconde también una crítica en el papel de la medicina, el rol que jugaba la medicina en los 50, principalmente en aquellas enfermedades mentales, donde se utilizaba a los seres humanos como conejillo de India. Ya sabemos de varios procedimientos que fueron prohibidos con posterioridad, que lo único que hacían era infligir dolor y daño a los seres humanos. También critica mucho el aspecto de las relaciones familiares, la irresponsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos, porque realmente eran unos padres bastante irresponsables. También el tema de los tabúes sobre la sexualidad y la sexualización de las cosas. Es una crítica a la Iglesia Católica, a mi entender también. También hace una exaltación burlesca acerca del papel de la policía, porque vemos que la policía es todo lo que no debería ser. La película también hace relaciona a la policía, la cárcel con el nazismo. La crítica del manejo de la cárcel en algunos momentos parecía un monasterio, o sea que también vuelve con la crítica de la religión. También reiterando el tema de las pruebas que hace la ciencia con los humanos, el código en el 1947 se publicó y se aprobó el código de Nuremberg, donde se prohibían las pruebas con seres humanos, y realmente yo entiendo que esa película tiene una crítica hacia eso. El uso de la música como un elemento perturbador y la caída de los estereotipos también es otro de los aspectos que se señala en la película. Podríamos entender quizás que un joven con ese nivel cultural o económico no sería capaz, y con ese físico no sería capaz de hacer las cosas que hizo. Se explota la figura del machote, se disminuye totalmente a la mujer, quien es un mero adorno, y es interesante ver que la única mujer que mataron en la película es precisamente la única mujer que se enfrentó a Alex. O sea que ahí podría verse una crítica con el aspecto de las mujeres. El peligro de los actores, que ya lo mencioné, de rodar películas con directores tan obsesionados. También me gustó la frase que utilizó el padre cuando se la dijo a Alex, de que cuando un ser humano deja de escoger, ya no es hombre, ya deja de ser humano, y es precisamente porque se anula el libre albedrío. A mi entender, el hombre es bueno, no necesariamente porque su naturaleza sea buena, sino porque él lucha contra sus demonios y él no deja que el diablo sea el que gane, sino el diablito y el angelito que uno tiene, siempre uno deja que gane el angelito. Entonces, esa es la verdadera esencia. Realmente también pienso que la película tiene imágenes que son icónicas, que si esa película hubiese salido en esta época, se hubiesen hecho memes, varias de esas tomas. Hasta aquí mi participación, señor Ricardo. Muy bien, gracias, que era breve. Ay, brillante, muy bien. Hizo la tarea full. Mira, La Naranja Mecánica es una... Oye, la Guardia habló, ¿viste? Eso es un milagro divino. Lo que hace... Ok, un aplauso, ovación. Okay. Lo que hace la intimidad de 11 personas. Mira, La Naranja Mecánica es una vaina que... Es una película que cuando tú la miras artísticamente y te quitas el pudor de lo que estás mirando, ¿no? Está relacionada con casi todo lo que tú te puedas imaginar hacia atrás del background artístico, filosófico, cultural, de todo lo que tú puedes tener de hoy para atrás, digamos. Tiene que ver con el arte, tiene que ver con los happenings que suceden en los artistas actuales, tiene que ver con la denuncia del arte moderno, aquella agresividad que hay en las obras de arte posguerra, tiene que ver con el pop, tiene que ver con todo lo que sucedió en la música, Pink Floyd, todo ese mundo artístico del 60 y del 70. Pero probablemente Kubrick es el director más influyente
que hay en todas las generaciones de directores después de él, ¿no? La Naranja Mecánica es un punto de inflexión en el cine. Por ejemplo, a lo que él lo someten, que en la película se llama que el método Ludovico es un invento, eso no existe en la realidad. Es una mezcla de muchos métodos que parten quizá de una filosofía que es el conductivismo y cómo intentar por medio de droga, imágenes y situaciones que la gente deje de actuar violentamente. Pero entonces el Estado o los psiquiatras están penando a la libertad última del individuo, porque el individuo ya no es él, es otro. Entonces la película tiene una crítica muy fuerte hacia la pérdida de la libertad y al control de la libertad. ¿Qué es el hombre en total libertad? Puede que sea un tipo violento, puede que sea que nos comportamos sexualmente como neandertales. Quizá el erotismo es al hombre refinado y el sexo duro es al hombre brutal. Pero si fuera lo contrario, ¿no? O sea, esta película es una de las películas más complejas que yo te diría que yo he visto. Y Kubrick es el propietario de las 4 películas, de 4 de las películas más complicadas que yo he visto, ¿no? Una es El Resplandor, otra es 2001 Odisea del Espacio, otro es La Naranja Mecánica y otro es Eyes Wide Shut. Y en el medio tendría que poner Full Metal Jacket, ¿no? Es una película que ella misma es una película particular, ¿no? Esta película es muy amplia. Tenemos La Manita Levantada de César, de doña Lisette y de doña Tania. Sí. Jennifer actúa de moderadora, Julio, entonces den paso. Doña Lisette, ¿puede poner su micrófono? Muchas gracias. Yo quiero felicitarlos a los dos por esas introducciones y esas descripciones que ustedes hacen de las películas. Yo no investigo nada sobre las películas, pero simplemente siempre les digo lo que yo veo y lo que yo he vivido en cuanto a la temporalidad de la película, cuando fue filmada y cuando fue escrito el libro. Posiblemente cuando yo vi esa película, cuando salió esa película, ninguno de ustedes estuviera nacido. No. Empezamos por ahí. Ustedes pueden tener la seguridad de que mi esposo y yo, cuando vimos esa película en el año que salió, 1971, 72. Perdón, doña Lice, Ricardo cogía carro público en esa época. Okay. No, yo nací en el 68. No, yo sí lo cogía, pero Ricardo. Yo no lo cogía, pero me acuerdo de haber oído de la película y de que no me dejaron ir a verla. Probablemente, doña Lice, óigame, interrumpiendo en un momento, la película se filmó en el 66, 65. Todavía mejor para mí. Pero doña Lice, para lo que yo voy a decir. Que la vio en el 71, porque esa película... yo no sé cuándo la vi, mi amor. No. Es correcto su año. Lo que pasa es que esa película sufrió mucha censura. Déjame decirte todo lo que yo vi y lo que yo te puedo contar de mi época. Ricardo, pero dice que del 71. No. Ok. Dice fecha de estreno 13 de enero del 72. Sí, porque ellos la retrasaron. Porque si fuera en el 66 yo no me hubiese acordado, pero del 71 sí me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que ellos la filmaron y él la fue modificando y retrasando la salida al público, porque es que él mismo, él tenía miedo a la película. Siga, doña Lice, siga. Gracias, muchas gracias.
Ok, óiganme bien, cuando nosotros vimos esa película y todos los que las vimos, ustedes pueden imaginarse que fue un shock y fue impresionante. Fue verdaderamente la misma impresión que me causó ver las escenas. No fue en esa época, nosotros éramos muy jóvenes, recién casados casi. Pero óiganme bien, esa película para nosotros y para lo que ustedes han dicho y han hablado, y para la época en que salió, que fue exactamente la época de la contracultura. O sea, esa película marca una liminalidad entre el cine romántico tradicionalista de Hollywood y el cine, el nuevo cine que se inaugura con muchas de este tipo de películas, donde el sexo, la violencia y las adicciones, los estupefacientes, la LSD, el Woodstock, lo que ustedes leyeron en mi novela, en mi última novelita corta, eso es lo que se vivió en esa, y lo que se ve en esa época. Lo que se veía en esa época. Yo viví esa época y estudié en Estados Unidos en esa época. Lo que pasa es, yo estudié en el 60, hasta el 63, me casé en el 65. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros éramos unos muchachos que no habíamos visto ese tipo de cosas. Cuando vimos esas escenas, y con ese pene en la nariz, en la boca, qué sé yo dónde, verdaderamente eso se me quedó grabado a mí, porque es que es alucinante la película y eso es lo que él quiere lograr, alucinar a quien viera ese monumento de película, porque para mí es una obra de arte, verdaderamente. Es una obra donde ese hombre se valió de todos los recursos humanos e inhumanos para lograr esa obra, que una obra verdaderamente de un cine que marca un hito entre una época y la otra. Ahí están reflejados todo lo que pedían los beats y los hippies de la época. Todo está ahí reflejado. Todo. Aunque ustedes no me lo crean, yo lo veo como algo que simplemente menos la distopía, porque por supuesto eso era totalmente distópico. Se utilizaba también lo distópico en la literatura y por supuesto, ustedes lo saben, se utilizaba mucho lo distópico para predestinarse al futuro. Pero esta película fue verdaderamente alucinante y fascinante. Y no la olvidaré jamás, porque la vi muy joven también. Pero yo les digo lo que veo, no digo lo que yo investigo, muchachos, porque ustedes son una maravilla de investigadores de cine. Y aprendo mucho. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, doña Lice. Pero es verdad, Kubrick usa esta película como una herramienta de denuncia, ¿no? Para todo. Y parecería que uno está como en medio de un viaje todo el tiempo en la película. Es alucinante. Yo nunca en mi vida he probado droga, pero yo me sentía como que estuviera con una LSD, qué sé yo, con lo que se hacen esa gente. Pero era una locura. Esa era la época de Acuario, señores. The Age of Aquarius, Jesus Christ Superstar. Sí. Ustedes no se imaginan lo que fue esa época. Véanlo, léanlo en la locaria de mi amiga. Era eso. Y lo que ella habla, como bien dijo mi amiga Margarita Cordero, ¿quién sabe si lo que yo no critiqué, porque yo no la juzgaba, pero quién sabe lo que yo tenía en mente? Si a lo mejor, mira, cuando ella en sus cartas, que fui yo que la escribí, ustedes lo saben, en sus cartas ella hablaba mal de la iglesia y hablaba mal de los curas y de los pastores. Eso era yo que quería decirlo, por Dios. Eso es lo que lo que quiso decir Margarita. Exactamente lo que quiso decir Margarita, pero eso no se mencionó nunca en los análisis que ustedes hicieron. Ahí hay muchas cosas que si ustedes se ponen a ver, pónganse a ver,
de dónde puede haber salido muchas de esas cosas que yo digo en mis libros, porque yo soy la más viejita de aquí, yo lo siento, pero se la vi. Lo quiero mucho. Gracias, Próximo, doña bien. Lisette. Próximo, Tenemos próximo dos manitas turno. levantadas, tenemos a César y tenemos a Tania. César. Ah, César. Sí, gracias. Ya me ve como que se baja la mano aquí. Ya. Ok. Hablando de lo que dijo Ricardo, de que la película muestra también cómo el Estado mete en una persona y altera su mente. Yo estuve averiguando sobre el título de la obra, de La Naranja Mecánica, y hay dos versiones. Una dice que orange es una palabra tailandesa que significa hombre, hombre mecánico, y es una interpretación que se le ha dado. Esta versión o esta hipótesis no es cierta. La versión oficial es la del autor. Él dice que él pensó en un elemento biológico como una fruta, al cual le metían un mecanismo de reloj, porque en inglés se llama una naranja que trabaja con un mecanismo de reloj, a Clockwork Orange. Entonces la idea es esa, de meter algo artificial en algo natural y cambiar su naturaleza. Esta película es de mis películas favoritas porque cuando yo vi este viaje alucinante, como dice doña Lisette, uno puede ver lo grande que es el cine, lo lejos que puede llegar el cine. Otra cosa que quería decir sobre el director Kubrick y sobre su estilo de hacer películas, es que yo recuerdo aquí cuando estaban hablando de Bodas de Sangre y hablaban en términos, por ejemplo, la figura lorquiana, los lorquismos. Kubrick, uno puede hacer una analogía de literatura, autor, en este caso película, director, y decir, hablar de figuras kubrickistas o de Kubrick, o kubrickiano, no sé, o kubrickismo. ¿En qué sentido lo digo? Esta película de La Naranja Mecánica, yo la he visto como 4 veces, y Kubrick es de mis directores favoritos, al igual que de Ricardo. Uno puede ver elementos que él utiliza en varias de sus películas, por ejemplo, la escenografía, súper recordable, uno se graba las escenas, el escenario, ese bar de leche donde empieza la película. Eso es algo que uno nunca se va a olvidar y uno lo puede ver en otra película y uno va a decir, ah, pero ese es Kubrick. La música tiene mucha presencia. Las figuras de esta película, las figuras kubrickianas que les dije, si uno hace si uno ha visto todas las películas de Kubrick, uno puede encontrar elementos de todas ellas en esta película. Por ejemplo, la presencia de música clásica, como en 2001 uno dice en el espacio, tiene mucha presencia. Los escenarios súper elaborados también. Un personaje excéntrico, loco, desquiciado, fuera de serie, súper elaborado, con muchísimas capas y bien desarrollado, que no deja nada a la interpretación. Es un tipo que tiene... Kubrick incluso con Alexander, con Alex, el personaje protagonista de La Naranja Mecánica, él nos muestra la forma de pensar de él, que yo recuerdo en 3 ocasiones. La primera, uno ve cómo Alex piensa con destello de imágenes rarísimas, él se visualiza a sí mismo con unos colmillos de vampiro y con un poco de sangre, lava, y es todo un viaje alucinante. Ok, esa es la primera vez que sale la mente de Alex, vamos a decir. La segunda vez que sale la mente de Alex, ya él está encarcelado y uno puede notar que ciertamente hay un efecto en él. Él tiene ahora un pensamiento, él está leyendo un libro, creo que la Biblia, y él está fascinado con la bondad del personaje principal de Jesús. Y uno piensa, wow, el tipo está cambiando. Por lo menos la forma de pensar de él ya no es desorganizada. Ahora él está viendo una sola escena. Pero en esta escena él dice, yo quiero ayudar al personaje principal. ¿Y cómo se imagina él? Vestido de romano, dándole latigazo de que para darle ánimo. O sea, un tipo loco. Ya al final, cuando él tiene la conversación con el político, que el político le dice, mira, ayúdame a construir mi imagen otra vez, tú vas a tener mucho beneficio. Es que uno se da cuenta con el tercer viaje, esas escenas sirven para uno ver la mente de él, de que él de verdad se salvó o se estaba sanando
y después volvió para atrás. Él se imagina otra vez como una superestrella, teniendo relaciones con una chica en medio de una piscina con burbujas, y otra vez flachazos y una música excéntrica y loquísima. Yo quería también decir sobre esta película, cuando él se imagina vestido de romano, incluso de la película de Kubrick, de Spartacus, o sea, vestido de romano. La película, si la película fuera un jugo concentrado de Kubrick, o sea, ahí uno puede sacar cualquiera de las otras y usar muchas figuras de esas kubrickianas que ya les dije. Otra cosa que quería resaltar. En ese mismo punto, Checha, perdón que Sí. te interrumpa, en ese mismo punto que tú estás diciendo, hay un afiche de 2001, Odisea del Espacio, en Sí. esta película, Sí, cuando sí. él está en el bar hablando con las dos chicas. Eso me lo enseñaste tú cuando estábamos Sí. hablando. Ahí en el bar hay un afiche de 2001, Odisea del Espacio. Sí, O sea que él recurre, a él le gusta como llamar otras películas que ya él ha hecho en la que él sí. está haciendo en ese momento. Pero no solamente de las películas que ya habían salido, porque 2001 va antes de que La Naranja Mecánica. En La Naranja Mecánica sale el oficial que los recibe en la cárcel, y es un tipo obsesionado con el control, que habla alto y vocea. Es igual que el oficial que sale en Full Metal Jacket, que esa película es de 1987, es 16 años después, o 17 o 16, algo así. Y está el mismo tipo, o sea, y el sexo con máscara de Ice White Shot, de la última que estaba hablando también con Nicole Kidman y Tom Cruise, también está ahí. Entonces, otra cosa que yo quería resaltar de la trama de la película es que a mí me gusta pensar que no es solamente una película sobre libre albedrío o una crítica a la psicología conductista, sino que también es una guerra entre lo viejo y lo nuevo. Es una guerra entre los viejos ahora y los jóvenes. Los jóvenes de este ambiente son jóvenes, son vándalos, son irrespetuosos, van a violar a una muchacha en un teatro. El teatro está abandonado porque no se usan algunas partes de la ciudad donde ellos viven. Están llenas de periódicos, abandonadas, rotas. Hay mucho vandalismo. Son jóvenes que se visten como en grupo. Ellos se enfrentan a otro grupo. No respetan a los viejos. Es una cosa súper... Son tribus, César. Son tribus, sí, son manadas, andan en grupos. Es una locura, una locura. Muy loco eso cuando tú ves la realidad. Sí. Bueno, ahora están asaltando aquí en grupo en los dominicanos, los jóvenes. Lo que yo me refiero con lo que tú estás opinando es que esa visión de futuro que tiene Kubrick, del 70 al 2000, digamos, ¿no? Tú te pones a pensar ahora mismo en la cantidad de sexo que hay, o violencia, o inmediatez. Vamos a llamarle inmediatez. ¿Te entiendes? Sí. Es que es muy fuerte. Sí, correcto, correcto. Y mira, y hablando más de eso, que lo que te quería decir ahora, que va con eso del futuro y de plasmar el futuro en una película. Yo creo que Kubrick es uno de los tipos que mejor plasma el futuro. Claro, dentro de su época. Estamos hablando de los 60, los 70, y él pone en sus películas elementos futuristas que ciertamente aparecen en nuestro futuro real. A mí me gusta pensar, es una interpretación mía, que esta película se desarrolla por lo menos en el año 1995, de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque Alex maneja un carro que él llama un Durango 95. Yo no leo libros de las películas, yo leo, si acaso, algunos análisis que me interesan, pero al igual que a doña Alicia, a mí me gusta hacerme mi propia versión y mi propia idea de la película. Entonces, en ese sentido, la película empieza con Alex joven, él está en la escuela todavía, el muchacho es violento, adicto al sexo, tiene una culebra, o sea, eso no es algo malo, pero para colmo el tipo tiene una culebra de mascota también. Ya Beethoven también. Es ladrón, es violador, es un irrespetuoso, el tipo tiene todo. Pero bueno, volviendo a lo del tema del futuro, esa película empieza en el 95, según el libro, empieza con Alexander teniendo 14 años y luego él va creciendo, uno lo ve que él pasa varios años en la cárcel
sus amigos se gradúan, se hacen policía, etcétera, etcétera. Este futuro de Kubrick tiene mucha atención al detalle. Lo único que yo digo que él no plasma en su futuro son dos cosas: el uso de computadoras y el uso de celulares. Que él lo piensa. Y lo de la computadora no es tan, vamos, no sé, no creo que sea un error de Kubrick. Por ejemplo, quien usa la máquina de escribir es un escritor de cierta edad, que quizás simplemente él no quería ir con la tecnología, como hacen muchas personas de edad, y él quiere seguir usando su máquina vieja de escribir porque a él le parece bien. Entonces Kubrick es un tipo visionario completamente, que al final de la película pudiéramos estar hablando incluso del principio del año 2000, igual como él ya ha puesto en su película 2001, ¿no? Dice en el espacio. Entonces, concluir simplemente diciéndole que si uno, dentro de 300 cineforum, suponiendo que cada foro sea una semana y no haya nada malo, y sigamos así una por semana, y uno nada más vea una película, por ejemplo, mínimo, que uno no vea más películas durante la semana, van a pasar 300 semanas y 300 películas, como quiera, uno se va a acordar de La Naranja Mecánica, y el impacto que tiene esta película es increíble, y es algo que yo quería resaltar. Gracias por el espacio. Muy buena participación. En 300 Cineforum tendré que tener una cachucha porque no quedaba en cabello ninguno. Pero cuando tú hablas eso del futuro, por ejemplo, yo me quedaba mirando el otro día, cuando todo el mundo estaba viendo el derrumbe de la Torre Gemela, yo me puse a mirar el asalto al Capitolio y los riots en Estados Unidos. Entonces, la sociedad americana pone como muy violenta el hecho de un avión que tumbó la Torre Americana, pero no pone en su verdadera dimensión el hecho de que unos tipos con unos cuernos de venado entraron en el Capitolio, o de que le prendieron, sus propios americanos le prendieron fuego a sus propias ciudades porque sus propios habitantes no se entienden entre ellos. Entonces, nos es muy fácil medir la violencia cuando es el ajeno, ¿no? Sí. Pero nos es muy difícil medir la violencia cuando es el propio. O sea, por ejemplo, ¿qué acto más violento puede tener un Estado que abrirte un ojo con una pinza, drogarte para que tu conducta cambie, ¿no? Claro. Fíjense que ahora hay toda una política en marcha de lo violento y misógino que es que las mujeres tengan un burka en Kabul. Mira, pero ¿será que es circunstancial o casual que después de año y medio de estar todo el mundo trancado en su casa, ahora de repente, después del 11 de septiembre, la noticia es Kabul y el burka? O sea, la violencia depende mucho de quién la plantee. Claro. Hay mucha hipocresía. Una de las cosas más estúpidas que hay es cuando tú ves una película de guerra que hablan de, yo no me acuerdo ahora cómo se llama eso, de el acuerdo de no sé quién. Los tipos que están entrando a tiro, pero si tú sacas una bandera blanca, entonces no te pueden matar porque el acuerdo de no sé quién dice que no. Y dice, bueno, pero es que no estamos entrando a tiro. ¿Tú entiendes? O sea, el uso de la violencia es una cosa muy estúpida, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Israel es un día nacional porque se murió el inventor de la UCI. O sea, miérquina, pero ¿será posible? No se queda ahí. ¿Y qué es eso? O a mí me acuerda mucho La Naranja Mecánica. La primera vez que yo vi al Guernica, ¿no? Yo digo, wow, cuánta violencia en un solo cuadro. A mí me impactó. Sí, a mí también. Entonces, esta película es, primero, es una obra de arte cinematográfica, pero segundo, es un antes y después, como decía doña Lice.
se acabaron los romanticismos de Hollywood. Tú sabes que yo vi, Ricardo, que me pareció que ahora que la vi por ver número 4, la película, el guión es estupidísimo de La Naranja Mecánica. Las conversaciones de los personajes es súper tonta. Hablan, todos ahí son súper exagerados. Hablan con muchísima moriqueta. Hay uno que es tímido, el que es tímido siempre tímido, el que es bocón siempre bocón, el que es loco siempre loco. Y pensar que un preso tiene la posibilidad de salir de la cárcel frente a una audiencia que lo está viendo, con un experimento de un tipo insultándolo y una chica desnuda. Y él nada más tiene que controlarse. Eso es una tontería Pero grande. fíjate que a los Pero violadores, increíblemente, esa película está tan bien elaborada que uno no se da cuenta de eso. no, pero No le fíjate que pasa eso tú ves del tú arte. ves en el periódico de el estado de Arkansas le da la alternativa a los violadores de la pena capital o ser castrados. Dice, mierda, pero óyeme, o sea, oye tú lo que el Estado le dice a un individuo, mire, usted o se muere o lo castramos. O sea, el mundo es muy enredado, pero vamos a darle paso a Tania, que está ahí con cara estoica, soportando que Dale. Jennifer habla demasiado siempre. Sí, yo hablé muchísimo esta vez también. Dale, Tania, Pero para allá. estuvo muy interesante. Yo creo que buenas noches, primero. Todas las intervenciones han sido súper interesantes, muy interesantes. Es una buena película, buenas actuaciones, increíblemente se ve hacia el futuro. Realmente cuando uno empieza, y en mi caso, cuando empiezo a verla, yo pensé que no la iba a terminar, pero la puedes ver completa, Benaguare, de verdad, la puedes ver completa, porque lo interesante es verla entera. Cómo va cambiando la película, de una película que empieza con violencia, asesinato. Felizmente, esta vez la vi entera por primera vez. Honestamente, Bueno, he empezado varias veces, porque la había empezado, pero honestamente la estaba al inicio, pero esta vez la vi completica, se lo decía Ricardo. Exacto, ese es el tema. Llegué al quinto piso o estoy en este grupo, porque esta vez la terminé. Y tengo que Sí, admitir que la vuelvo a ver después de ir a César, para ver si lo alcanzo. Sí, yo la vi una. Ya yo vi que Ricardo me dijo, doña Tania, esta noche, pero no, yo no la vi en el 71, Ricardo, no me dejaron verla, todavía no me dejaban verla, es decir, no pude, pero realmente la película tiene 3 etapas diferentes, donde él es agresivo, asesino, violento, se lleva el mundo por delante, es el líder de un grupo donde los demás lo siguen, hasta que se dan cuenta que no quieren seguir con la locura que él hace, con todo esto. No tiene controles, no hay controles de su familia, no lo puede controlar el director de la escuela, es incontrolable, una persona completamente incontrolable, que finalmente la policía lo atrapa. Y viene una segunda etapa de la película donde él está preso, donde él tiene que seguir reglas, donde hay un orden, donde él tiene que cambiar, como dice César, toda su mentalidad y volverse bueno, que era la idea de que él sea una persona buena. Él hasta cree que es bueno, definitivamente, cuando él está cercano al sacerdote, leyendo la Biblia, inclusive aparenta ser bueno. Y él se considera bueno, por eso él quiere salir. Ya él considera que él, ese tiempo de estar preso fue suficiente para que él cambiara. También coincido con doña Lisette, y volviendo un poquito atrás, a la época de violencia del momento, esas bandas que asesinaban, que, bueno, el caso de Sharon Tate, de la esposa de Polanski, que fue por el 68, 69, que fue algo terrible, como que la gente vio la película en medio de esa época de alta violencia, una violencia muy fuerte, aparte de que está basada en un libro de un escritor que violan a su esposa y su esposa pierde el hijo, estaba embarazada, él sufrió muchísimo, la esposa también, es decir, que es una película que tiene base en historias que fueron sucediendo en aquella época, que fueron muy fuertes, y quizás uno viendo la película se da cuenta de lo difícil que fue esa época. Pero en fin, él está en la cárcel en la segunda etapa, donde él se considera bueno, y después de 2 años él quiere salir ya de la cárcel porque ya él es otra persona, una persona diferente. Su tiempo eran 14 años y entonces él accede
a que le hagan este tratamiento de quitarle toda esta violencia y adversidades y convertirlo en una persona que se pueda alejar de todo lo malo. Quizás él piensa que salir de la cárcel es volver al mundo donde él vivía y que todo el mundo lo iba a querer porque ahora era bueno y que todo el mundo iba a tener un trato diferente con él, y no encontró esto. La sociedad lo castigó, sus padres lo castigaron, todo su medio lo castigó, y fue llegando como si fuera, ¿qué te digo? Como al infierno, porque donde cada etapa de lo que él había maltratado, el hombre que él maltrató, el viejito que él le dio tanto golpe, y llega ahí, como inconscientemente fue a cada sitio de las personas que él realmente había maltratado. Los amigos que él realmente tampoco los consideró amigos cuando los maltrató, de hecho lo maltratan a él de mala forma, y él es una persona que no puede defenderse, que no tiene capacidad de pensar, de tomar decisiones fuertes, ni siquiera de defensa, y hasta el final, al final de esta segunda etapa, donde ya él desesperado trata de suicidarse. Ahí viene otra etapa diferente, la tercera etapa de la película, donde en su recuperación en la clínica, ya el político necesita de él. Entonces viene la parte política, como ustedes bien indican, donde este político que necesita de él y que necesita que lo que hicieron con él era bueno, que valga la pena, porque con eso pueden sacar gente de la cárcel e integrarlo rápidamente a la sociedad. Entonces, quiere que él realmente apoye de que es una persona diferente y ha cambiado. Sin embargo, tal como apunta César, se nota que en su interior él nunca ha sido diferente. Es decir, él va a ser circular y va a volver fácilmente a su momento inicial, a donde él tenía poder, a donde él era un violento, asesino, violador, y todas las cosas malas que él traía realmente dentro de sí. ¿Qué nos llevaría y qué mensaje pudiera tener la película? Es decir, hay que tener cuidado. Lo que es uno realmente, lo que es uno es difícil de cambiar, muy difícil de cambiar. Sí. La persona, para integrarse nuevamente a la sociedad, integrarse de nuevo a la sociedad después de ser un violento, asesino, violador, poderlo integrar de nuevo a la sociedad es un trabajo muy difícil. Bueno, es decir, que yo no creo que esta persona se haya podido recuperar. De hecho, fíjense que al final de la película, en esta tercera etapa, ya sí vienen los padres como a perdonarlo y que quieren que él regrese a la casa, donde él entonces ahí dice, no, pero yo no te perdono. Tú ahora estás interesado en que yo vuelva, pero realmente no te perdono. Perdón, Ricardo, ¿tú querías decir algo? No, que ahora yo oyéndote a ti, la película es netamente judía, ¿no? Casi parecería como que tú estás viendo una película de Woody Allen, donde es aquella visión del mundo también de la redención, ¿no? Es un poco complicado de explicar, pero es un mundo donde no es muy difícil expiar esa maldad. O sea, él está como condenado a ser malo, y esa es su naturaleza humana. Entonces, aunque la sociedad lo intenta cambiar, el político al final es peor, que dice, mira, yo sé que tú no has cambiado, pero muéstrate cambiado. Correcto. Para que me aproveche, ¿no? Entonces, es como aquel cinismo judío de está bien, todos estamos muy bien, todos somos muy buenos, pero que somos malos en el fondo, ¿no? O sea, él se siente vencedor también al final. Él siente claro que sí, que ya él logró que todo el mundo prestara atención sobre él. Es decir, que ya él como el que mundo lo cree bueno, pero es malo. Exactamente. Es una película que va pasando diferentes fases. Es pero decir, fíjate, Tania, violencia. Sí. Que este es un mundo que ha vivido, yo no sé si estoy frisado, la maldad del Estado después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Arendt va a Nuremberg y dice, no, mira, es que los alemanes no son unos monstruos,
son gente que han hecho el mal, pero son gente al final. Entonces, ¿cómo es que la maldad no es el Estado? La maldad es también el individuo. Y cómo la sociedad lo quiere manipular. Pero tenemos una mano levantada ahí hace rato. Tenemos 2 manos levantadas, Yulisa Perfecto. 2, Yulisa se está mordiendo los dedos ahí, loco por hablar. Yulisa No, 2 tranquilo, yo he terminado. y doña Gracias. Lisette. Yulisa, Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches de nuevo. No, yo solamente quiero decir que yo pienso que después de esos castigos con los ojos abiertos y la música de Beethoven, esa novena quinta sinfonía, a todo lo que da, yo no sé cómo los tímpanos no se les rompían. El muchacho realmente, además estaba endrogado cuando hacía todo esto, bueno, él nació mal, con malos sentimientos desde chiquito, pero él cambió, él trató de cambiar. Lo que pasa es que esta película muestra que una vez tú has hecho tantas barbaridades, es difícil de que la sociedad, ni tus padres siquiera, te puedan creer que que tú estés reformado. Entonces, ¿qué pasó? Que la cura a él no le convino porque simplemente tuvo que volverse malo otra vez, porque es que no le salió ser bueno, porque nadie lo aceptaba como bueno. Entonces, él se dejaba dar golpes, por poco lo matan. O sea, la sociedad no acepta. Fíjense lo que pasa las personas, los convictos, los ex convictos, no los acepta nadie, señores. Nosotros seres humanos, como dice Jennifer, tenemos esas dos cositas ahí adentro, un angelito bueno y un diablito que están ahí luchando en contra de nosotros. Y nosotros ahí en el medio tratando de sobrellevar aquellos dos elementos ahí que hay. Yo he oído personas que dicen que tienen unas voces que no lo dejan descansar. Ya eso viene cerca una paranoia, pero verdaderamente. Y César, yo digo que en esa época se usaba ser lerdo. Esos muchachitos eran nerds. Puros lerdos. Entonces, por eso era que parecían idiotas, todos parecían idiotizados. Era para simplemente exagerar la situación de la sociedad en ese momento. Y la Gracias. película exagera mucho esos Todo. estereotipos. Vamos a darle Pero paso es preso, a... tú lo sabes, para hacerlo todavía más alucinante. Gracias, mi Darle niño. un punto un paso a Yulisa. Una vez lo discutimos aquí en el Cineforum y Yulisa y yo hablamos de eso extensamente. Yo creo que la película también pone un punto. Hay una cultura de lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo. Dios y el diablo, ¿no? Yo creo que la película habla un poco de que todos estamos un poco metidos en algo de maldad y en algo de control. Creo que la película habla un poco de la naturaleza mala que tenemos adentro. Yulisa, hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Me escucho? Totalmente. Ah, ok, porque tuve que prender la televisión. Ahora se fue el sonido, Yulisa. Ya no te escuchas. Se puso en mute, está mute. Eso es Julio que no quiere que tú hables, Yulisa. No te escuchas. Ay, pero tengo que... Ahora, Ya te oyes. No le des a nada. No, mira, tengo la mano arriba. Así. Ok. Es que tengo el celular, me están oyendo por el celular y me están viendo por la cámara, por la televisión. dele. Adelante, Yulisa. Te estás escuchando pues, interrumpida porque no te... Sí, yo creo que si que pudiéramos pasarnos 4 o 5 días, ¿me escucho? Claro. Ok, pudiéramos pasarnos 4 o 5 días hablando de la película y no vamos a agotarla porque es una película verdaderamente con miles de capas.
sin repetir nada de lo que ustedes han dicho, que me ha parecido todo muy, muy lógico y acertado y reflexivo, yo quizás pudiera quedarme con tres cosas. Yo tomé unas noticas, pero quizás no la tengo quizás no la tengo que ver mucho. Hay varias ideas importantes que se trabajan en esta obra. Por supuesto, hay una que lo atraviesa todo, que es el poder. Luego, la redención, el perdón o el arrepentimiento. El cambio. Bueno, para un católico, un cristiano, vamos a hablar en términos de redención, ¿no? Y cambio, bueno, sí, pero yo creo que va más hacia la moral que hacia algo físico, ¿no? Hay una moral y hay, sin ser moralizante o moralina la película, pero sí hay una crítica a la moral que es importante, ¿no? Que es importante. Pues, y por supuesto, esa violencia o el mal, esa polaridad del mal o el bien, ¿no? Y ese libre albedrío en el que él elige en un momento dado, pues convertirse en bueno, ya sea porque está burlando el sistema o porque que es lo que parece, por lo menos a mí me pareció, o sencillamente porque él termina convencido, ¿no? De que hay una bondad dentro de él, que es condicionada por el medio. Entonces, la violencia, hay dos caras de esa violencia. No me oigo, que veo como Sí, que claro que sí. hay dos caras de esa violencia. Una es la violencia de esa primera que Tania realmente escenificó muy bien, escena 1, escena 2, escena 3, o cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, que es la escena donde él, como líder de su jauría, porque no hay otra palabra, ¿verdad? De su clan, es capaz de cometer los crímenes más crueles, ¿no? Y con esa, sobre todo con esa, que ahí es que está lo estético, ¿no? Del asunto, esa teatralidad, que incluso hay un teatro en una violación, ¿no? O sea, hay una intención de hacer ver a la sociedad que esa violencia es teatral, es un espectáculo y hay un morbo implícito, porque donde hay teatro hay actores y hay espectadores, ¿no? Hay directores, hay guiones, o sea que en todo esa metáfora del teatro, pues están todos esos factores, ¿no? Y eso, a ver, hay un sistema cerrado en el que esa violencia ocurre, se hace evidente, se precipita, crece y se reproduce, ¿no? Pues entonces, bien, pues para seguir con la misma línea del poder, ahí está el poder de la banda, pero está también el poder del educador, el poder luego, el panóptico, que es un concepto que trabaja Foucault. Creo, tengo que chequear este dato, qué pena que están grabando, porque si me equivoco va a quedar grabado, pero creo que Foucault lo trabaja luego, un poquito después, que es el castigar en su libro donde él habla de ese panóptico, ¿no? Pero quien ha leído Foucault, esa cárcel es justamente lo que él describe. O sea que tanto el autor de la novela como el director han estudiado el sistema carcelario y el concepto, ¿no? Del panóptico, que esa vigilancia y ese estar vigilado, que también, porque es que está todo hay muchas intertextualidades en la película. Y sin ánimo de
crearon un discurso muy confuso, pero ahí sí hay que mencionarlo. Vida Feliz de Huxley y Orwell con 1984 están las dos novelas están en esta obra, ¿no? Tanto ese panóptico como ese vivir feliz, porque a través de las sustancias alucinantes y a través de esa sexualidad incontrolable. O sea, a ver, es un momento de la ética y el pensamiento donde está concentrado, que fue lo que a mí me sorprendió gratamente, cómo en 2 horas y media, es larga la película, en 2 horas y media, casi 3, todos esos conceptos se trabajan en capa sobre capa sobre capa, con aquella ironía, porque la película es una sátira. La película es una sátira al poder, una sátira a la violencia y una sátira a la inocencia y a ese candor, fue que dijo Ricardo, ¿no? Ese candor inocente de una generación que está desfasada, que no entiende el mundo que está viviendo, y que los jóvenes entonces tienen el poder de acción, o creen tener el poder de acción, y se enfrentan entonces a un poder político, un poder de la ciencia, de la medicina, y un poder carcelario que los reprime, los acondiciona y los transforma. Entonces, esa transformación es interesantísima, ver cómo aquel delincuente se pierde toda voluntad, pierde todo libre albedrío y pasa al otro lado de la moneda. Porque si bien es cierto, como le dice el cura es en este sentido un articulador. El cura no cree en el protocolo clínico. El cura no quiere que el hombre se someta a eso, porque si no, a ver, fíjense ustedes, ¿quién va a juzgarlo en los cielos entonces? Si se logra ser bueno con química, se acabó el poder. Se acabó el poder celestial. O sea, por eso el cura dice, no está de acuerdo con que lo transforme. No, porque el cura se siente competido en ese momento. Coño, están compitiendo. Hay una amenaza. O sea, entonces todo eso da muchísima risa, porque dentro de toda esa violencia y dentro de toda esta oscuridad, porque a pesar del color, porque hay una contradicción ahí, y es lo brillante que es la película en colores positivos, sin embargo, están trabajando las sombras de los seres humanos y el lado oscuro de los seres humanos. No hablemos, por ejemplo, de cómo la banda lo traiciona al jefe de la pandilla. No hablemos cómo esos súbditos de él se convierten entonces en agente represor de la justicia y se vuelven policía. Entonces, ¿quién es el violento? ¿El delincuente o el sistema? O sea, hay un mensaje, hay una crítica de todos los estratos de la sociedad. Y me la encuentro corta, me la hallo. Porque cuando tú empiezas a despolvar y a quitar capas, podríamos pasarnos como empecé, 5 días y no acabamos de encontrar relaciones, intertextualidades y temas que trabaja a profundidad en la película con un humor y una sátira que yo me pasé, o sea, me da casi vergüenza decirlo, pero me pasé casi las 3 horas riendo. Eso yo tener adentro. La mamá y el papá y el niño, o sea, es un niño que vive con una clase burguesa, un apartamentico de una mamá y un papá que no va al colegio por la mañana porque sale por la noche a ser violento. Tú dices, mierda, pero y este enredo que están haciendo, o sea, pero es la realidad. Hablando de eso, y esto para terminar ya.
esa escena, que ya yo ahí no podía la risa. Esa escena cuando llega este muchacho con su maletica, que tenía dolor en el cuerpo, porque eso también trabaja el cuerpo como receptáculo, ¿no? Del mal y el bien. Con el que le dolía el cuerpo cuando hacía el mal o cuando sentía violencia y se encuentra que hay otro muchacho que ha ocupado en su familia su lugar. Y su padre lo traiciona, su padre no cree en él porque se vuelve bueno y no hay perdón, porque también hablan de la redención, del perdón. ¿Será verdad que la sociedad rehabilita o el sistema rehabilita? ¿Será verdad que la sociedad está dispuesta? No, que la película es demasiado concentrada en esas críticas. Claro, claro. Entonces esa escena es una escena absolutamente cómica. Cómica, hasta de morirse de la risa, ¿no? Entonces, nada, es una película para verla muchas veces. Es una película para verla muchas veces y ojalá, y qué bueno, que hay muchas cosas que no entendimos, hay muchas cosas que pasamos por alto, porque una obra maestra es eso, es no entenderla completamente para tener que volver a ella. O sea que nada, pues muchísimas gracias. Muy bien, Yura. Pero fíjate cómo el papá y la mamá sienten que cuando se lo llevaron preso salieron de él, que no lo estaban ni siquiera esperando. Sí, esta sociedad que se descubre nueva, como dice doña Lice, el 60 y el 70 fueron una sociedad que se descubre en una guerra de Vietnam ilógica, saliendo de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo Estados Unidos siente por primera vez que los propios americanos están en contra de esa guerra, pero también están en contra de muchísimas cosas antisistema, ¿no? Empiezan a criticar al Estado que lo ha llevado a esa guerra. O sea, esta película es como un consomé concentrado de cosas, es muy fuerte. Entonces, Kubrick es también uno de aquellos directores, junto a Orson Welles quizás, o a Hitchcock, que el cine no le es una herramienta extraña, ¿no? El cine es su medio de expresión. O sea, hay unos directores que están de pelele de los actores. Hay otros directores que están de pelele de las marcas, ¿no? De GM, de RKO, de quien sea. Pero Kubrick es de aquellos directores que él hace lo que le da la gana a él con el medio. O sea, el medio es de él. Y por eso es que él reclama la producción como aquel momento donde la película coge cuerpo y tiene una fuerza que lo mismo, yo recuerdo leer que cuando Tom Cruise y Nicole Kidman salieron de la proyección de Eyes Wide Shut, que no la habían visto, ellos mismos no sabían ni qué decir de la película, ellos no sabían ni qué hablar de la película, porque ellos mismos no se imaginaban lo que habían hecho con ellos. Entonces yo decía, mierda, pero, o sea, ¿cuándo fue que filmamos la película? Porque esta es otra película de la que fue filmada, ¿no? Entonces pasa con la Naranja Mecánica, lo que dice Yulisa, que tú sales y tú dices, sí, no, cuántas cosas en la naranja, y tú hablas de ella, y pasa lo que dice César, oye, vamos a verla de nuevo, porque es que espérate. O sea, aquí hay una crítica hasta la mamá de los pajaritos. O sea, como dice Yulisa, en el momento que el director de la escuela lo abraza a él en la cama, eso es lo que se llama una escena moralmente incorrecta. Totalmente, tú ves. El tipo está en calzoncillo, en una cama, con el director de la escuela que le dice que él tiene que ser bueno, pero que le está poniendo la mano por todos lados al tigre. O sea, le pone la mano en la rodilla, lo echa para atrás en la cama. O sea, el director está loco por estar con el tigre, pero el tipo lo que está diciendo es que él tiene que ser bueno. O sea, o la mesa del bar, que son una mujer en cuera, puesta en cuatro ahí, con todos sus atributos. O sea, la película es incorrecta y es verdad que es una sátira, pero también es verdad
que es una fuñida reflexión en contra de la libertad y el libertinaje y de lo violento y lo pacífico, ¿no? O sea, a veces tú te encuentras un pastor o un cura en una iglesia que son violentos queriendo ser pacíficos, pero te están sometiendo a una violencia y a un control enorme disfrazado de corderito, ¿no? Entonces, la película pone de manifiesto o te quiere quitar el velo de aquella violencia, ¿no? O de aquellas situaciones en las que te ponen de violento, ¿no? Es una película muy compleja y muy complicada. Yo la vi hace varios días, la volví a ver esta tarde y la vi un momento antes del Cineforum. Y digo yo, pero sobre todo, ¿qué tan, y con eso yo quiero cerrar el Cineforum de hoy, qué tan metida está en la cultura actual? Jennifer Es una tiene la película mano levantada. Ah, Jennifer. No, yo soy invisible para él. Perdón, yo no lo había visto. Perdón. Pero qué tan metida en la cultura actual. Creemos que el 70 es muy lejos, pero culturalmente es muy cercano. Está muy... yo me río mucho porque los arquitectos, Yulisa o nosotros que estamos acostumbrados a ver las utopías, tú te pones a pensar, Archigram, ¿cómo vamos a vivir en el 1990? Y unos edificios, los Jetson y una cosa volando. O sea, en cultura, 50 años no es nada, es muy poco. Jennifer, dale. Gracias, Julito. Gracias, Julito, por permitirme participar en el día de hoy. Las gracias son a Julito. Claro, lindo porque tú ni me viste. Quería comentar con relación a la película que hay veces que nosotros como espectadores cometemos la equivocación o el error de ciertos autores, de ciertos directores o ciertas películas, verlas de manera superficial, verlas como se están presentando. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a ver detrás, lo que hay detrás, el razonamiento que hay detrás, nos damos cuenta de que esa es otra película que va emergiendo. Y realmente ese error nos pasa a todos, porque cuando yo vi La Naranja Mecánica la primera vez, yo sufrí, yo dije, esta película es insufrible, esto es inaguantable, esto, yo terminé de ver la película porque yo soy cabeza dura y dije, yo tengo que terminarla. Sin embargo, cuando la volví a ver, y Ricardo y Julio son testigos, yo en la primera mitad de la película yo llevaba una página y media de comentarios. Y yo dije, esta es otra película, es la misma película. Evidentemente fui yo la que cambié. Y me dediqué a ver la película con otros ojos, no a ver lo que superficialmente nosotros estamos, como uno está incentivado a ver, sino a tratar de buscar la razón, el porqué, lo que hay detrás de cada cosa. Y ahí comienza a emerger la sátira, ahí comienza a emerger la crítica, ahí comienza a emerger todas estas situaciones que son imposibles, que son fantasías, pero que suelen ser críticas que aplicaban para esa época y que lamentablemente siguen aplicando a la época actual. Entonces ahí es que uno ve la maravilla de esa obra y uno dice, caramba, pero qué tremendo director y qué bueno que uno tuvo la capacidad de darle la oportunidad a la película para verla con los ojos con que el director siempre quiso que uno la viera. Gracias, Sí, Ricardo. en ese aspecto, Jennifer, lo más impresionante es cuando el artista nos logra incomodar, ¿no? O sea, mucha gente piensa que el arte está para complacer. Y el arte realmente lo que realmente intenta es sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? E incomodarnos un poco. Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso cuando tú ves las obras de Picasso, que tú dices hoy en día todavía, mierda, pero es más contemporáneo que todo lo contemporáneo. O sea, qué tan... Te voy a decir una cosa para que quede hoy en registro. Los invito a todos a que vean los videos del Gallo Lexter. ¿Ustedes conocen al Gallo Lexter? El Gallo Lexter es un Dominican York que ve la dominicanidad de otro punto de vista. Él canta muchas canciones de, ¿cómo se llama, Sara? De Rita Indiana. Sus videos están hechos muy en base a Rita Indiana. Entonces, los artistas son como unos medium, son unos tipos que están en el momento actual
pero ellos transmiten en otra época, ¿no? Ellos tienen una capacidad sensible de captar aquellas cosas que no están bien o que están fuera de contexto, o que ellos saben que están mal. Por ejemplo, de Kubrick, uno de los comentarios más comunes cuando la gente habla de él es que era un tipo tan honesto que era doloroso estar con él. Porque era un tipo tan honesto cuando hacía las cosas. La Naranja Mecánica es una crítica honesta a esa sociedad del 70 y a lo que él veía que podía ser esa sociedad del 2000, ¿no? Y el 2000 es como decía Yulisa ahorita, con 1984, que fue escrita en el 1948, ¿no fue, Yulisa? O sea, Sí, las utopías o las distopías es cómo esas personas ven que va a suceder aquellas cosas y cómo nosotros nos quedamos atónitos de que a veces se quedan cortas o de que a veces nuestra visión es muy miope de las cosas. Creo que no somos muy conscientes todavía del cambio que hemos vivido con la pandemia. Nos cogerá una década darnos cuenta de lo que supuso la pandemia y que la vivimos online. O sea, a nosotros nos va a pasar, gracias a Dios, por primera vez en la vida, tenemos la capacidad de que ya no nos digan que somos la generación que no hemos estado en una guerra. Ya sí, tuvimos una pandemia. Entonces, eso nos va a dar cierta credibilidad para que cuando doña Lice nos diga, no, es que ustedes no vivieron nada, dice, no, vivimos la pandemia. Por lo menos no nos la pueden contar. O sea, y vivimos Hipólito y vivimos a Leonel y a Danilo. Ya tenemos 2 o 3 medallitas que colgarnos. Entonces, yo tengo mucha más, mi amor. bueno, nunca la vamos a alcanzar, gracias a Dios. Yo creo que Pero, no, yo creo que se queda pero atrás. ya vamos ahí, ya llevamos una pandemia aquí colgada. Ustedes llegarán así mismito. O sea, ya tenemos aquí colgada en el pecho Gracias, todo suficiente, más que bueno, ya. la experiencia de la pandemia. Así es, eso es verdad. Creo que ha sido un Cineforum condensado con una película que es condensada, digamos. Muy buena, excelente. Tiene un plato muy fuerte tenemos anuncios. de anuncio Tenemos anuncios. que ella se va a encargar de hablarlos. Gracias a Dios también. Ah, Adelante, Jennifer. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Ay, gracias.